tal? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ágora Meta Trends. Para mí es un honor estar introduciendo a nuestro próximo speaker. Es alguien que muchos de ustedes ya seguramente lo conocen y para los que no, es una persona sumamente especial. Es un futurólogo que hoy nos va a estar transportando a unos escenarios que quizá ni siquiera nos lo habíamos preguntado. La verdad, será una plática muy motivadora, inspiradora y que confiamos en que todas estas acciones que hoy día nuestro próximo speaker nos va a dar, bueno, nos ayude a todos como marca y como empresas a tomar en serio el futuro que nos va a estar mostrando todos estos nuevos escenarios. Sin más, le doy la bienvenida a José Luis Piñeiro. José Luis, bienvenido a Agora Meta Trends. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí presente, me siento honrado y efectivamente, sí soy José Luis Piñeiro, vengo del futuro, estoy en el 2055 y voy a intentar desde 2055 y desde mi oficina del árbol transmitiros cómo veo el tema del liderazgo en el 2022. De eso se va a tratar. Muchísimas gracias por tu presencia. Y voy a intentar estructurar y en todo caso la invitación de aquí al 2055 que siga la conversación a través de las redes, de Clubhouse, de toda la información que os vamos a estar compartiendo para que podamos seguir conversando. La calidad de las relaciones tiene que ver con la calidad de las conversaciones. Entonces, mi rol ahora es provocaros un poquito la reflexión, el análisis. Espero traeros cosas diferentes del futuro. Y lo que me pidieron es, primero, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Estamos muy entretenidos con la cultura híbrida. Estamos muy entretenidos con los horarios. Si vamos 2 días, si vamos 3 días, si los 5 días, sin ningún día. Seguimos entretenidos en eso. Pero cuando ya definamos y cada compañía tome una postura de qué escala de gris está en esta cultura híbrida, enfrentaremos el verdadero reto. Para mí, el cambio más significativo de la pandemia tiene que ver con el liderazgo. Déjenme explicar por qué. Cuando estaba en el presente, me dedicaba a transformar la cultura organizacional y especialmente a los líderes que, como han visto en otras conferencias con Lilo, viven y hacen vivir la cultura. Si nos vamos al 2020, otro viaje hacia el pasado, cuando hablábamos de flexibilidad, cuando hablábamos de home office, las dos afirmaciones más habituales de los líderes eran: ¿y cómo voy a controlar a mi gente? ¡Ching! ¿Y cómo voy a saber que trabajan? ¡Ching! Fíjense que dos expresiones. ¿Cómo voy a controlar y cómo voy a saber que trabajan? Hemos demostrado en estos 2 años que no nos tienen que controlar. Y no solo ya saben que trabajamos, sino que ya están sabiendo que estamos trabajando, que hemos trabajado en estos últimos 2 años, más que cuando estábamos en la presencialidad. En el fondo, en esas conversaciones subyacen creencias y creencias un poquito antiguas. Voy a dar ahí ciertas referencias para que siga la investigación y la reflexión. Douglas MacGregor, más o menos por los 60, 50, 60, puso esta teoría de los X, del liderazgo X y Y. El liderazgo X, cuando piensas que tus personas son rígidas, apáticas, resistentes al cambio, desmotivadas y que requieren de control para hacer su trabajo. Y la teoría Y, ¿no?, que tiene que ver con esa dinamismo, flexibilidad, voluntad de cambiar, dominio personal, empoderamiento. ¿Cómo controlar a mi gente? ¿El líder está para controlar? ¿Cómo sé que están trabajando? ¿El líder está para saber que el otro está trabajando? El cambio más radical después de la pandemia es cuestionarnos las creencias en la relación del líder con su gente. De esas teorías de los 60 perfeccionadas con Ouchi, la teoría Z en todo el siglo, finales del siglo XX,
Y en el arranque de este también milenio, toda la cultura de la agilidad, servant leadership, ahí está yo creo que la clave. El líder removiendo barreras. El líder no es alguien ya que ostenta esa autoridad o que usa la autoridad para transformar la cultura, sino que en el fondo se encarga de vivir y hacer la cultura removiendo barreras, haciendo lucir a los equipos, desarrollando el potencial. Pues pongamos primero ese primer tema, que es el cambio radical en la figura del líder. ¿Qué retos le supone al líder este cambio sistémico? Para mí tiene que ver la integración de lo emocional con lo racional, de las distintas generaciones, del enfoque en el negocio y el enfoque en la persona. Y el último, donde me gustaría profundizar un poquito más, el siguiente reto tiene que ver con la parte utópica, idealista, de la cultura, del propósito, con la realidad del día a día en la experiencia del empleado. Creo que ese es el gran reto que tienen los líderes ahora. El líder es el que fija el rumbo, el ritmo, el que crea ese propósito, el que se cree el propósito y lo hace vivo día con día. Y la vida es cambiar y la vida es crecer. El reto del líder, por tanto, es hacer cambiar y hacer crecer a las personas y a sus equipos. Desarrollar su máximo potencial. Voy a meterle aquí un poco de carnita. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Tradicionalmente, los líderes han estado centrados, antes de la pandemia, en encontrar fallas, resolver problemas, ser expertos, hacer diagnósticos para descubrir gaps. Estás toda tu vida achicando gaps. Tienes un modelo, te hacen un diagnóstico e intentas siempre contrastar cómo eres, cómo es tu desempeño contra ese diagnóstico. Es el enfoque que yo llamo negativo. ¿Por qué negativo? Porque se centra nada más en solucionar problemas. Si te centras en los problemas, encuentras soluciones. Y alguien dirá, pues está increíble, ¿no? Sí, pero no liberas todo el potencial. La psicología positiva, que arranca con Seligman por ahí de los 2000, llevamos ya 22 años practicando y aplicándolo en el día a día, no se centra en las fallas, se centra en las fortalezas. Pues ahí está el gran reto de un líder, es centrarte en las fortalezas, no en las fallas. La felicidad de un ser humano, la felicidad de un equipo, la felicidad de una empresa, la felicidad de una comunidad, de una sociedad, del planeta, está en el desarrollar el potencial. Y el potencial está en las fortalezas. Y las fortalezas son fortalezas porque nos apasionan. Ahí está toda la miga de pan. Felicidad, hacer realidad el potencial. Potencial, fortalezas. Fortalezas, pasión. Entonces, ¿cuál es el reto del líder? Despertar esa pasión. En el día a día, mantener esa pasión en las personas, en los equipos y en la conexión con el propósito. Con esta realidad imaginada. Claro que el propósito, la narrativa, el storytelling, el contar cuentos, relatos, tiene una función muy clara. Crear imágenes positivas de futuro. Entiendo, y al final acabaremos en el 2055 desde el metaverso, que alguien dirá, bueno, pero esto del propósito, de la cultura, del storytelling, bullshit. Negocio, realidad, día a día. Todos vivimos con realidades imaginadas. De hecho, las realidades imaginadas son las que nos cohesionan como grupo, lo que nos hace ser conscientes, partícipes y nos dan esperanza. Sin esperanza no hay futuro. Contar historias positivas de futuro, nos generan una emoción positiva. La emoción la incorporamos, se plasma en las conversaciones, refuerza nuestras creencias y son eficaces para la acción. Para mí el gran reto del líder es
conectar esa pasión del día a día con esa ilusión y esperanza de la narrativa, del storytelling. Vuestras marcas, iba a decir no existen, sí existen, pero son realidades imaginativas. Son relatos, son historias que simplifican para un cliente, para un usuario, para un consumidor, satisfacer su necesidad o su expectativa. Me voy a poner un poquito más serio ahora, por lo que estamos viviendo en Europa, en el mundo. Los países no existen. Están en la imaginación. Es una ficción. ¿Dónde acaba Rusia? ¿Cuáles son los límites de México? De España, de los Estados Unidos. Las empresas, las comunidades, las sociedades, los países se nutren de relatos, de mitos, de ritos, de historias, de leyendas, de acontecimientos épicos, que somos capaces de luchar y hasta matar por esa realidad imaginada. Y que no haya ninguna duda, aunque estoy usando algo que puede alguien molestarse por lo crítico, siempre he afirmado que los seres humanos no cruzan las fronteras. Son las fronteras las que cruzan a los seres humanos y nos parten el alma y nos parten el corazón. Pero vean el poder de la narrativa, de las historias. Y en eso consiste, para mi gusto, el reto principal del líder. Esa imagen de futuro, ese propósito de futuro con esa vivencia del presente. Y voy a darle un matiz adicional para daros el modelo del 2022 al 2055. Se ha estado hablando mucho de esta gran renuncia, de Great Resignation, esta tendencia que se ha ido monitoreando en los últimos meses de las personas que desean abandonar su puesto de trabajo, abandonar las marcas, abandonar esas historias, cambiar de historias, porque no les significan, porque no ven coherencia. Esta gran renuncia, uno de los puntos más significativos tiene que ver con las conversaciones, meaningful conversations, conversaciones de valor, conversaciones significativas. Nos esperan 33 años de elevar los niveles de conciencia, de tener mejores conversaciones. Y cuando hablo de cultura y de propósito, no solo es hablar del bien, de las perfecciones, de las fortalezas, de qué nos hace felices. Para mi gusto, el gran reto ahora es integrar lo positivo con lo negativo. No nos confundamos. No es una visión naif, utópica, idealista, naif, fuera de la realidad. Kurt Lewin también a mediados de los 50 tenía un modelo que era análisis de campo de fuerzas, fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Llevamos muchos años en el management, en ese storytelling de la cultura y del desarrollo de equipos y del talento, hablando de la parte positiva, del propósito, misión, visión, sueños, manifiestos, principios, valores, competencias, empujando lo positivo, lo positivo, lo positivo, lo positivo, lo positivo. Pues, ¿qué creen? Kurt Lewin decía, tan relevante es darle fuerza a lo positivo como también erradicar lo negativo. Es como si tuviéramos un muy buen coche, con un gran motor, pero con un gran freno de mano echado. Hay que quitar el freno. Si no cambias en nada el motor, pero quitas un freno, el motor va más rápido. Entonces, para mí, uno de los retos de este nuevo liderazgo del 2022 al 2055 tiene que ver con integrar el lado luz y el lado sombra, las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas, y empezar a hablar de esos frenadores, de esas creencias que para empezar tenemos nosotros mismos y que nos limitan nuestro crecimiento, nuestro propio desarrollo, y por ende el desarrollo de los demás, el desarrollo de los equipos, el desarrollo de la cultura. Hablemos sin tapujos de ese lado oscuro.
honestidad radical. Os recomiendo mucho Radical Candor, este libro donde se habla de dos vertientes. Por un lado, sí la confrontación, sí la exigencia, sí el reto, algo que ya estamos acostumbrados. Pero el otro eje fundamental tiene que ver con el cuidado, con el aprecio, con la valoración, con el amor, si me permiten, al otro. Amar es buscar el bien del otro. Hay que ser agresivos en confrontar con la realidad, lo positivo y lo negativo. Pero también ser muy cuidadosos, atentos hacia el ser humano. Estamos en las vísperas de un nuevo humanismo. Un humanismo mucho más profundo, mucho más retador y mucho más amoroso. Esos creo que son los retos. Y ahora, decía hace un ratito, está muy bien esta parte filosófica, utópica, de centrarnos en el propósito, pero ¿qué pasa en el día a día? Vamos a hacerle un poco de zoom a ese otro eje. Hemos declarado en HD el 2022 como el año del empleado. Ya hemos contenido los negocios, yo sé que todavía hay temas sistémicos, de logística, energéticos, en fin, no estamos ordenados todavía. Pero es momento de centrarnos en el empleado. Lo que trajo el pensamiento de diseño, el design thinking de los 2000 a la fecha, que es centrarse en el consumidor, centrarse en el cliente, centrarse en el usuario, de unos años a la fecha, hay esta conectividad entre Customer Experience y Employee Experience. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión y lo que ahora se agudiza y justo en este cambio de la nueva forma de trabajar, de la nueva cultura, de los nuevos horarios, de los nuevos espacios, de la nueva comprensión del liderazgo, tenemos que centrarnos en el empleado. Decía Aristóteles, nadie puede comunicar una perfección que no tiene. Es imposible que ustedes mantengan el NPS de CX o de UX si no tienen un EX, un Employee Experience, como causa-efecto. Nadie puede comunicar una perfección que no tiene. Mantener niveles de calidad hacia el cliente sin atender primero al empleado no lo pueden sostener en el tiempo. Requieres de mucho empuje, mucha energía, muchos recursos, mientras que al revés sale natural, es muy sencillo. EX es igual a CX. Si somos capaces, como líderes, de centrarnos, de ser empáticos, de entender nuestro employee persona, estos arquetipos que tenemos, generacionales, de diversidad, de fortalezas, de colaboración y de co-creación. Si somos capaces de ser empáticos con el cliente y atender de alguna manera todo el journey, todo el ciclo de vida del empleado, va a ser mucho más sencillo después sostener los niveles de satisfacción y de calidad a clientes y usuarios. Para mí ese es el reto de este ciclo, Leadership Experience. Son 4 las causas fundamentales que en este Great Resignation, gran renuncia, la gente está reportando, no nada más aquí en LATAM, en todo el mundo. La falta de percepción de crecimiento, la ausencia de estas conversaciones radicales o meaningful conversations, o de retroalimentación apreciativa, valorativa, la ausencia de reconocimiento y la cuarta causa tiene que ver con la seguridad, con la salud, tanto física como psicológica. Y creo que en esta idea de Leadership Experience, que para mí Leadership Experience es muy sencillo, es Brand Experience y Employee Experience. Leadership Experience tiene que ver con medir hasta qué punto el líder vive y hace vivir la cultura y por ende la promesa de la marca, la narrativa, el relato de la marca. Y ojo, esto es muy relevante, ¿eh? En el 2055, la visión que tiene marketing y la visión que tiene comunicación interna o recursos humanos es la misma, señores. Por favor, rompan barreras. No sigan trabajando en silos. La esquizofrenia que hemos vivido antes del 2022 entre la personalidad de la marca hacia afuera con la identidad hacia adentro se está rompiendo. La marca es una. Lo que significa dentro tiene sentido también fuera. Lo que es para los empleados es para los clientes. Entonces, Leadership Experience, un bloque muy importante, Brand Experience. Y la otra pata sería
Employee Experience, este ciclo de vida, desde que considera trabajar en tu marca como marca empleadora, desde que lo contratas y le das el onboarding hasta el offboarding, e inclusive los alumnos, los ex empleados, ¿cómo hablan de tu marca? Hay que verlo de forma integrando el pasado, el presente y el futuro. Y medir. Algo que va a aportar el reto de estos próximos 33 años es la medición de Employee Experience y por ende de este Leadership Experience. Tenemos que acostumbrarnos a medirnos no con censos, sino con pulsos, como lo hacemos exactamente con Customer y con User Experience. Claro, de aquellos de ustedes que son líderes, que dirigen gente, o bien, no sé, por encuadrar, un líder es aquel que impacta o influencia en otros, ¿no? Y yo estoy cumpliendo este año 30 años como consultor. Y recuerdo que el primer taller que di tenía el siguiente título: ¿y quién motiva al motivador? Estamos hablando, os comenté al principio, de este cambio en la cultura, en los espacios, en los horarios, en el sentido del trabajo, en las creencias hacia los colaboradores, en la cultura de la agilidad, en la diversidad, en la inclusión, en el desarrollo del talento, en hacer realidad el storytelling, en la construcción del propósito, el rumbo, el ritmo, el manejar el cambio, el medir employee experience. Y todo es pedir al líder. Y llega y dice, bueno, ¿y a mí quién me motiva, no? Y claro que la respuesta inicial es esa motivación intrínseca, ese dominio personal de nacemos solos y morimos solos, y el líder cada vez que tiene más responsabilidad cada vez está más solo. Y si así te sientes, te entiendo. Pero hay una tendencia en este nivel de madurez organizacional que estamos teniendo de una mayor compasión hacia los líderes. Creo que todos estamos tomando conciencia de que este cambio ha sido radical para todos, pero más radical para los líderes. O sea, hay un movimiento muy bonito que estamos sintiendo en las organizaciones a entender y comprender que el molde, el modelo con lo cual estos líderes que tenemos a día de hoy, no es culpa de ellos, es culpa del sistema. Y tenemos que darle una oportunidad a todos ellos. ¿Y en qué sentido ha cambiado? Déjenme rascarle un poquito más y hacerlo un poquito más profunda esta reflexión. Yo sé que se me acaba el tiempo, pero creo que es muy relevante. Y es algo que estamos trabajando con Marco Marketing en su modelo de liderazgo. Hemos vinculado durante muchos años en el management el liderazgo con el crecimiento organizacional, con la autoridad, en definitiva, como decía al principio, entendiendo que alguien que contribuye individualmente llega a cierto mastery o dominio sobre una función técnica y por el mero hecho de tener ese dominio le nombramos jefe. Que el jefe, en definitiva, lo que hace es vivir y hacer vivir la cultura y desarrollar el talento y el potencial de las personas y los equipos. El famoso salto de la muerte en ventas. El supervendedor que lo nombras gerente de zona. Cuando son skills completamente diferentes. Está el modelo actual centrado en la expertise. Y quiero conectarlo con algo que dije al principio. Si la tendencia entre X, Y, Z es la agilidad, el servant leadership, en el cual yo lo que hago es ayudar a otros, al modo casi socrático de solo sé que no sé nada, estamos dinamitando ese modelo. Déjenme ponerles en fin, algo cotidiano en mi vida. Tengo 5 hijos, 25, 21, 8, 7 y 4, ¿no? Voy ahora con el clúster de 8, 7 y 4. O sea, cuando ya en la cena hay una pregunta, a mí ya no, una pregunta de, en fin, de un año, de quién es fulanito de tal o perenganita de cual, ya no me preguntan a mí, le preguntan a Alexa o a Siri. Mis hijas no están esperando que yo lo sepa todo. Se enojan con Alexa,
Se enojan con Siri, pero no se enojan conmigo. Lo increíble es que su expectativa es que yo no lo sepa todo. Y esto que puede parecer anecdótico, hagan la transferencia al dominio profesional. ¿Ustedes creen que el liderazgo del 2022 al 2055 se va a basar en la expertise? Si me permiten, para trazar, bueno, entonces ¿yo qué hago? Para mí, hay dos elementos en la cultura ágil, que es la que va a vivir en esos 33 próximos años. Sí tiene que ver con ese servant leadership y el otro tema es la co-creación. Con lo cual, tus skills, tu upskilling o reskilling tiene que ir hacia esa co-creación, no hacia un liderazgo de experto. Y sin ser eso lo más relevante, para mí es lo menos relevante, porque tienes distintos niveles de conciencia que tienes que llegar como líder para poder ayudar a la cultura, para poder ayudar a los equipos y a las personas, que tiene que ver con técnicas, con skills de coaching, para desarrollar el potencial. Ya no es saber vender, sino cómo ayudo al vendedor a que se la crea, a que prospecte, a que tenga imágenes positivas de futuro, a que tolere la frustración. Ese va a ser mi rol. No saber vender, pero sí ayudar al vendedor a que sea el peor perdedor del mundo. Nivel 2. Nivel 3, mentor. Ver a la persona en el espacio y el tiempo. Ver a la persona en su integralidad, en todos sus dominios, el laboral, pero también el familiar, el afectivo, el intelectual, el espiritual, el deportivo, el de la salud, el del ocio, en todas las dimensiones humanas. Es tan evidente que personas felices hacen compañías felices que no sé a qué estamos esperando para romper esas barreras casi tayloristas que nos hemos creado en el cerebro en tratar a los seres humanos como máquinas. Recuerden la película de Chaplin, Tiempos Modernos. El ser humano como una extensión de la máquina. No, 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 no. Y ahora abordaremos para cerrar esto de las máquinas y el metaverso. Pero déjenme terminar lo anterior. El ser humano necesitamos verlo de manera holística, completa, poniendo límites en los dominios, pero ayudando a esa plenitud, a un desarrollo pleno. Y el mentor es hasta el que puede recomendar dejar la empresa. Tenemos que ser radicalmente humanos y conectar el pasado, el presente con el futuro, que es para mí el último de los estadios de este líder, que es el del sabio. El que no solo conecta todas las dimensiones del ser humano, sino que conecta al ser humano en la interrelación, en la interdependencia, en la orientación a un mismo fin, con las demás personas del universo y de todo el sistema. Les recomiendo mucho una serie en Netflix que se llama Dark. Véanla. Denle la oportunidad. Yo sé que al principio es muy lenta, como dice mi hija Antonia, tus series de Greenpeace, así las llama. Es lenta, pero es muy profunda. El líder siempre tiene que estar diseñando en la siguiente generación, no integrando a las actuales, sino diseñando ese rumbo y ritmo para las siguientes generaciones. En el fondo, en esa visión holística y sistémica y sabia, integras el área experta de co-creación, el área de coaching para desarrollar el potencial,
el área de mentoría para desarrollar las carreras de las personas y esta sabiduría para integrar el cuento del pasado, la narrativa, la historia que nos contamos del pasado, porque el inicio está conectado con el fin. Al mismo tiempo que gozamos el presente, que nos entregamos al disfruto, al goce, con cierta moderación. ¿Por qué? Porque existe un futuro. El cuento del pasado, el gozo del presente, el sueño del futuro. El líder está soñando constantemente el futuro. Pero ese cuento del pasado, gozo del presente y sueño del futuro se conecta en lo que llamamos the magic presence. Es un modelo que acabamos de desarrollar para Coca-Cola. Fíjense que ellos en el 1971, si no recuerdo mal, Hilltop, hicieron este comercial, ¿se acuerdan? Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. Y si ven ese video, por favor, googleenlo. Para algunos de ustedes está considerado, ustedes que son técnicos en marketing, están considerado como el mejor comercial de la historia. 1971. Si lo ven, no son millennials, son nuestros papás buscando la paz mundial. En un momento conflictivo, mayo del 68, Tlatelolco, Vietnam. En el 71 es ya, dejémonos de pelear. Y empezamos a contar historias. Y al final, la promesa de la marca, the real thing. 50 años después, el año pasado, Coca saca the real magic. Y justo de ese real magic que está conectado con la generación Z, con los videojuegos, con la vida como un juego, se están conectando con lo que sigue. Y así tiene que estar el líder. Si ustedes ven ese comercial y no quieren jugar en Twitch para conseguir las gemas, queridos, estáis muertos en vida. ¿Qué es The Magic Presence? Y para el que quiera profundizar un poquito más, el libro de la teoría U de Otto Scharmer, Presencing, Presence, suspender el pasado, suspender los juicios, las historias, las interpretaciones, vaciarte. Ese presence, ese magic presence, esa magia de la presencia plena, es una vez que has suspendido todo el pasado, te conectas con lo que emerge, con las posibilidades que emergen fruto de imágenes positivas de futuro. En eso consiste la presencia mágica. Y para terminar, que ya me estoy pasando de tiempo, estamos en Mechatrends, entonces hay que meter el metaverso. Y justo ahora que estaba conectando este Magic Presence y esta generación Z, dices, pero José Luis, ¿en qué realidad están? ¿Cómo vas a pedir de mí que me meta en esa realidad? Nosotros lo llamamos Hyper Reality. Y este Hyper Reality, os decía al principio, el gran reto del líder es integrar lo emocional con lo racional, lo filosófico, utópico del propósito con employee experience, la diversidad. Es conectar, hay que conectar todas las realidades. Está esta realidad imaginada que hemos hablado del propósito, inclusive de las marcas, con la realidad real. Hay que seguir integrando la realidad real. No es fondo, este es mi árbol del futuro, pero árbol. Con la realidad aumentada. Y también con la realidad virtual. Evidentemente, en la realidad virtual vamos a estar creando nuevas narrativas, nuevas historias, nuevas relaciones. El otro día ya discutía temas de diversity en una junta del metaverso.
una compañía me estaba diciendo, José, tenemos que hacer un protocolo, porque yo no soporto que los avatars no se parezcan a las personas. Y yo le dije, pero ¿por qué estamos presuponiendo que tú en una junta virtual tienes que ser, tu digital self tiene que parecerse a ti? ¿Cómo retea el sistema? Le dije, oye, si estamos en un tema de diversidad y de inclusión, una forma de ser empático con las conductas de exclusión es por qué no te cambias a otro género y hacemos una distorsión de tu voz. Y se puso peor la cosa. Porque ¿por qué no puede ser un animal? ¿Por qué no puede ser un robot? O se me ocurrió, ¿por qué no puedes entrar a una junta como alebrije? Estas son las discusiones que estamos teniendo en el 2055. Si tu digital self tienes que ser tú, o puedes ser un alebrije. El alebrije, para el que no conozca la cultura en México, son estas figuras animales fantasiosos que aparecen en sueños y post-peyote o post-ayahuasca, pero que en el fondo tienen poderes que le hacen al ser humano ser más fuerte y estar listo y preparado y vencer sus miedos. A mayor biodiversidad, mayor resiliencia en un sistema, incluidos los alebrijes. Y para terminar, que me estoy colgando mucho, hay una frase que vi en una exposición en el MoMA en Nueva York, que desde que la vi la traigo presente y presente y presente. Nunca dejes hacer a un humano el trabajo que puede hacer una máquina. Nunca dejes hacer a un ser humano el trabajo que puede hacer una máquina. ¿Qué trabajos del líder puede hacer una máquina? Ya vimos los de expertise. No hay forma de competir ni con Wikipedia. ¿Pero qué creen? Hay ciertos procesos humanos, como la formación, la reglamentación, hasta coaching y hasta terapia, que ya la están empezando a hacer bots. El proceso de reclutamiento y selección, Andy, que tiene el grupo MRC. Todas aquellas actividades repetitivas, y más si le dotamos a tu digital self de inteligencia artificial, para empezar, pueden transmitir de manera eterna tu mensaje. Y seguramente más eficaz. Pues por supuesto que hay que integrar todos los universos. De tal manera que las máquinas hagan los trabajos repetitivos. ¿Cuál es el reto del ser humano? Conectar. Conectar todas las realidades. Decíamos hace un ratito, pasado, presente y futuro. Realidad real, realidad imaginada, realidad aumentada, realidad virtual. Todas son realidades, porque todas ayudan a satisfacer necesidades y expectativas. Todas nos ayudan a tomar conciencia. Todas nos ayudan a ser más fuertes. Y el ser más fuertes y tener esta esperanza de futuro te permite no nada más resistir las dificultades de un mundo distópico. Tranquilos, yo he estado ya en el 2055 y todo Blade Runner está equivocado. El futuro no es distópico, el futuro es utópico. La utopía es el mejor lugar para vivir y trabajar para crecer con bienestar, que es lo que yo os deseo. Seguimos la plática, espero que lo que os he compartido os sirva de reflexión. Y si no están de acuerdo, primero nos escuchamos más bien en Clubhouse y si no, nos vemos en el 2055.